en Leading Product Innovation por la Universidad de Harvard y en Industry 4.0 por el MIT, Massachusetts Institute of Technology. Ha trabajado para la Escuela de Negocios de Wharton, Pensilvania, como consultor de empresas, en la cervecería Grolsch, en Holanda, como ingeniero de procesos, y en IBM como ingeniero de manufactura. Como director del Lean Six Sigma Institute, desarrolla proyectos de alto impacto en empresas como Abbott Laboratories, Kraft Heinz, Coca-Cola, BMW, Bimbo, Fender, entre otras. Desarrolla también constantemente aplicaciones de productividad en industrias diversas como la construcción, minería, agricultura, gobierno, energía, servicios, etc. Ha sido también catedrático distinguido en varias universidades de prestigio en México. Es autor del libro Lean Manufacturing, Paso a Paso, y Lean Company, Más allá de la manufactura, así como coautor del libro Lean Energy, el proceso de las 5 S en acción, Lean Six Sigma, Sistema de Gestión para Liderar Empresas, Lean Six Sigma Management System y Green Belt, Paso a Paso. Señor Socconini, adelante y bienvenido. Muchísimas gracias, Dayana, y muchísimas gracias a todos los funcionarios de la Universidad Salazar Herrera. Muchas gracias, Carlos Mario, también por la oportunidad de estar el día de hoy con ustedes. Y pues yo los saludo desde San Diego, California, con muchísimo gusto. Estoy muy contento de participar en esta sesión y sinceramente espero que les sea de mucha utilidad. Pues contarles brevemente que estamos pasando tiempos complejos, pero también con grandes oportunidades. Es así que en esta charla mi objetivo es que ustedes entiendan cómo vamos a desarrollar las organizaciones del futuro, más allá de las empresas. Todo tipo de organizaciones tiene una gran oportunidad y también el hecho de que ustedes tengan el conocimiento, pues también significa que tienen la responsabilidad. Déjenme presentar mi pantalla, un segundito. ¿Me confirman si la pueden ver? Sí, estamos viendo su pantalla. Bueno, perfecto. Muy bien. De todas maneras, si tuvieran alguna duda sobre la charla, por favor escriban sus preguntas en el chat para al final ir contestándolas con muchísimo gusto. Creo que voy a mover un poco mi cámara para tener máxima eficiencia en la red. Listo. Entonces, ¿cómo se van a diseñar las organizaciones del futuro? Miren, este es un tema muy interesante, pero también muy crítico en el momento que estamos viviendo el día de hoy. Podemos empezar diciendo que Lean Six Sigma es velocidad con calidad. ¿En dónde necesitamos velocidad con calidad? O más bien la pregunta debería ser, ¿en dónde no se necesita velocidad con calidad? Ahora sí, todos los procesos lo exigen. Ahora con el tema de la pandemia, pues salió mucho más que antes, pues la necesidad importante de ser veloz y tener calidad en lo que hacemos. Industry 4.0, por otro lado, significa que vamos a hacer una gestión inteligente. Y si combinamos velocidad con calidad y con una gestión inteligente en donde la tecnología está cambiando el mundo, y más que nunca en esta cuarta revolución industrial que teóricamente inició en el 2020, y que yo podría decirles que esta década va a haber más cambios que en toda la historia de la humanidad. Y realmente esta revolución tecnológica se nos adelantó tal vez unos 3 o 4 años con el tema de la pandemia, así que creo que viene un tema bien interesante. Yo les diría que consideremos 3 elementos clave en toda esta transformación. Primero, liderazgo. Nada serviría si el liderazgo no está presente. Ese es el número 1. Por eso nuestros líderes, tanto de las organizaciones como de nuestras naciones y nuestras familias, pues tenemos que tener muy claro cuál es la visión y sobre todo compartir esa visión. Tener muy definidos nuestros objetivos, con ello nuestras estrategias y también ser congruentes en nuestros valores y cómo nos comportamos. Por otro lado, tenemos las herramientas que son muy importantes. En cada industria, pues el conocimiento que existe de su industria, si ustedes están en la agricultura, si están en la construcción, si están en la medicina, lo que sea, ese conocimiento es muy valioso. Por otro lado, todos los temas que van a escuchar el día de hoy sobre productividad y calidad, y finalmente la tecnología.
Tenemos todas esas herramientas a nuestra disposición y más que nunca al alcance, porque antes la tecnología era muy costosa, muy difícil. Ahora todo se ha vuelto fácil y mucho más accesible. Por otro lado, la cultura, la forma de ser, pensar y actuar, que determina nuestra forma de ser como personas, como familias, como naciones, en donde vamos a ver ahí el trabajo en equipo, del que hablamos mucho, pero del que no tanto se hace. El nivel de contribución que cada uno va a hacer, porque aunque muchas personas están pensando que van a ser despedidas por esta revolución industrial, yo lo que les diría es que más bien existe una revolución de la persona, una revolución humana, en donde sí, las labores repetitivas se van a automatizar, pero más bien todo ese conocimiento, toda esa creatividad del ser humano va a salir a flote. Por eso la contribución va a ser muy importante. Después el sentido de pertenencia, cómo hacemos nuestra esta época, esta etapa. Y finalmente el logro y reconocimiento. Todo eso interactúa entre sí para crear mejores formas de vivir, mejores formas de trabajar. Y con ello quiero hablar también de cómo se desarrollan las organizaciones. Cualquiera que ésta sea, tiene una historia. Primero, cuando inician estas organizaciones, pues obviamente se diseña su producto, se diseña su servicio, se diseña la estructura, se diseña el proceso y la forma en la que van a ser medidas. Con ello, pues eso se pone a trabajar, se empieza a medir el desempeño a través de los indicadores elegidos. Esperemos que hayamos elegido los indicadores adecuados y a partir de ahí empieza su desarrollo. Estas compañías o organizaciones en desarrollo, una vez que analizan su desempeño, se dan cuenta que hay muchos problemas. Es ahí que escuchamos mucho las palabras como acciones correctivas, acciones preventivas. Y es ahí donde resolvemos muchos problemas. Esperemos que los resolvamos de raíz y esperemos que los problemas nos estén enseñando. Realmente resolver problemas genera conocimiento. A partir de ahí las empresas, organizaciones se vuelven confiables una vez que tienen menos problemas, pero que también inician ciclos de mejora. Estos ciclos de mejora se dividen en dos grandes categorías. Uno es la mejora continua y otra es la mejora discontinua. A la mejora continua también le llamamos Kaizen, cambiar para mejorar. Y a la mejora discontinua también se le llama Kaikaku o innovación, una palabra más comúnmente conocida, innovación. Y es ahí en donde esos ciclos nos permiten rediseñar nuestro proceso, rediseñar nuestros servicios, rediseñar nuestros productos, nuestra estructura organizacional, etc. Estas empresas confiables se convierten en empresas competentes cuando no solamente hacen estos dos ciclos, sino que también utilizan las mejores prácticas, las mejores herramientas disponibles. Y es de lo que quiero hablarles el día de hoy. ¿Cuáles son esas herramientas que están disponibles para ustedes para diseñar esas empresas y organizaciones del futuro? Y una vez que lo hacen, se convierten en el mejor de su clase. Alguien más va a aprender de ustedes, alguien más se comparará con ustedes. Y es ahí en donde se utilizan las herramientas que se aprenden desde el cinturón blanco, que son las herramientas básicas, el cinturón amarillo, que nos permite resolver problemas un poco más complejos, y los ciclos de mejora continua y discontinua a través de rediseños de proceso, rediseño con el uso de herramientas estadísticas y también con el liderazgo, utilizando herramientas de liderazgo, herramientas estadísticas avanzadas y herramientas de innovación. Entonces, es ahí donde tiene su lugar las certificaciones, que ahora mismo se están convirtiendo en un diferencial importante y que ahora, pues quienes están saliendo al mercado, quienes están certificando, pues tienen una gran oportunidad de trabajo, de colocarse y sobre todo de aportar su conocimiento. Bien, entonces es importante que las compañías tengan claro que los directivos, todo líder de la compañía tiene que conocer las herramientas estratégicas y además tienen que ser los más interesados en desarrollar esos ciclos, en desarrollar a sus compañías, porque ellos van a ser quienes patrocinen los proyectos, quienes ayuden a eliminar una gran cantidad de obstáculos en el desarrollo de esos ciclos. Por otro lado, tenemos a los White Belts, que ellos son todas las personas de la organización, tienen que hablar el mismo lenguaje. Ellos tienen una labor específica, es decir, también cuando se contrata una persona, se entrenan desde el principio como White Belts
todas las personas de la organización utilizan herramientas básicas y saben resolver problemas, y es por eso que este sistema tiene impacto y tiene sentido. Después están los Yellow Belts, que se recomienda que sean entre el 20 y el 50% de la organización. Ellos se encargan de eliminar desperdicios en el proceso en el que ellos trabajen. No importa si es un proceso de manufactura, de contabilidad, de ventas, etc. Existe el paradigma de que Lean Six Sigma fue desarrollado solo para manufactura. Y de hecho, mi segundo libro, que ha sido muy exitoso, que se llama Lean Manufacturing Paso a Paso, creo que fue un error porque muchas personas piensan que solo es para manufactura. Ese error traté de corregirlo con mi tercer libro, que se llama Lean Company, la manera en la que las compañías se diseñarán en el futuro, y que es el motivo de esta charla. Entonces, básicamente es aplicar velocidad con calidad en todos sus procesos, y alrededor del 20 y 50% de las personas de la organización están certificados como Yellow Belts, conocen las herramientas y las aplican. Los Green Belts son líderes de pequeños proyectos, dan soporte específico a la transformación utilizando datos. Ellos transforman datos en información, por eso aprenden herramientas estadísticas y sobre todo aseguran el sostenimiento de sus áreas de responsabilidad. Alrededor de entre el 10 y el 20% de las personas estarán certificadas como Green Belts. Y los Black Belts, esta es una figura muy importante. Yo diría que aquí está el corazón de todo este sistema. Estas son personas dedicadas al 100%. Todos ellos pueden tener una labor específica dentro de la organización, pero ellos están dedicados 100% a la transformación. Ellos aseguran la correcta implementación a lo largo de la cadena de valor, desde que el cliente pone una orden hasta que recibimos el efectivo por ese producto o ese servicio. Ellos se encargan de entrenar al menos a 10 Green Belts cada año, y esta es la razón principal por la que se llaman Belts. Muchas personas se preguntan, ¿qué es esto de Belts? ¿Qué es Black Belt, White Belt? Piensan que es porque lo crearon los japoneses, pero en realidad este concepto lo creó el desarrollador, el arquitecto de Six Sigma, que se llama Michael Harry, y que fue mi maestro en la Escuela de Negocios de Wharton, en donde fue contratado precisamente para enseñarnos cómo estas herramientas funcionan. Y mi pregunta para él fue precisamente, ¿por qué Belts? ¿Por qué las artes marciales? Y él nos contestó si alguno de nosotros habíamos tenido la oportunidad de estudiar algún arte marcial, a lo cual yo estoy muy orgulloso de haber sido Yellow Belt en Kung Fu. Y sí, yo le decía que sí, conocemos las artes marciales. Y ahí él lo que nos decía es que las artes marciales tienen un concepto muy interesante de honor, de respeto al conocimiento, pero también de responsabilidad. Y se llaman así también porque cada vez que estamos certificados, vamos a compartir el conocimiento. Es así que cada Black Belt entrena a 10 Green Belts cada año. Cada Green Belt tiene que entrenar a 10 Yellow Belts cada año. Cada Yellow Belt, a su vez, a 10 White Belts cada año. Y eso es la razón principal por la que estos sistemas perduran en el tiempo, porque es una gran responsabilidad tener conocimiento, pero también a un maestro se le ve con mucho respeto y admiración. Y los Master Black Belts son los maestros de los Black Belts, que también un Master Black Belt debería estar entregando 10 Black Belts cada año. La labor del Master Black Belt es muy importante, principalmente porque ellos se encargan del desarrollo en toda la organización, la transformación de la cultura, la gestión del cambio, la planificación y la ejecución estratégica, y muy importante, la innovación. Entonces, como ven, esto es un sistema de trabajo, es un sistema de comunicación y es un sistema de aprendizaje, más allá de solamente una certificación. Lean Six Sigma funciona a través de una metodología en la cual todos los problemas son enfrentados, problemas simples hasta problemas complejos y hasta inclusive de innovación. Durante esos problemas se define quiénes van a ser los protagonistas, cuál es el problema, cuál es el alcance, cuál es el objetivo. Y a partir de ahí se analiza el proceso, se mide y se mapea el proceso a través del uso de herramientas. Una vez que hemos entendido el proceso, entonces vamos a analizarlo para encontrar cuellos de botella, fuentes de variación y causa raíz de los problemas. Y una vez que tenemos eso, podemos entonces proceder a mejorar o a innovar. Y a partir de esa mejora o innovación, entonces podemos controlar si es que hemos logrado algo, o validar en el caso de la innovación. Cada uno de los niveles requiere el conocimiento y la aplicación continua de herramientas.
Es así que los líderes conocen las herramientas estratégicas, los White Belts y Yellow Belts, herramientas básicas y herramientas de flujo continuo, los Green Belts, herramientas estadísticas, los Black Belts, herramientas estadísticas avanzadas, pero también herramientas de tecnología. Por ejemplo, aquí ya está el Industry 4.0. Y los Master Black Belts, como les dije, herramientas de gestión estratégica e innovación. Aquí están. Bien, Industry 4.0 viene a cambiar significativamente la forma en la que vivimos, trabajamos y nos comunicamos. En esta época vamos a trabajar cada vez más con robots autónomos, ya no solamente aquellos robots que veíamos ensamblando motores y automóviles, ahora los estamos viendo inclusive en robots transaccionales que están haciendo tareas en sus ordenadores o en sus computadores repetitivas a través de la programación. Por ejemplo, una conciliación de cuentas bancarias que antes se hacía en 2 horas y media por una persona con posibilidad de errores, pues ahora un robot autónomo lo está haciendo en 15 minutos sin errores. Se fijan, son procesos repetitivos bien estandarizados. Por otro lado, tenemos la simulación, es decir, podemos simular la realidad o el futuro a través de los datos y con ello tomar mejores decisiones. Como ven, la velocidad y la calidad está en las decisiones. Por otro lado, tenemos muchos sistemas desintegrados y el objetivo es integrarlos para que puedan convivir entre ellos y puedan compartir información. Internet de las cosas viene a cambiar muy importante porque ya no son solamente los computadores los que están conectados a Internet, ahora son las cosas también las que están conectadas a Internet. Es así que vemos, por ejemplo, termostatos, vemos motores, sensores conectados a Internet y mandando información continuamente a grandes bases de datos. Después tenemos la ciberseguridad, que es muy importante, ya que el hecho de que estemos trabajando cada vez más en Internet, en la nube, pues ya vieron el problema que pasó acá en Estados Unidos, donde raptaron o se metieron los hackers a un gasoducto y pidieron un rescate para poderlo liberar y se generó un gran problema. Imagínense si una compañía trabaja con este tema de Internet de las cosas, integración de sistemas y computación en la nube, pues puede comprometer su producción, o una farmacéutica puede dejar de producir medicamentos, etcétera. Entonces, es un tema altamente clave, crítico, importante. Computación en la nube, ya no solamente los servidores internos, ya muchas cosas que hacemos son en la nube. La manufactura aditiva, que se vio inicialmente para prototipos, pues ahora se está viendo para construcción, inclusive en el futuro ustedes cuando compren algo lo van a poder imprimir en su casa. Inclusive hasta alimentos se están haciendo con temas de manufactura aditiva. Realidad aumentada, para entender mucho mejor en 3 dimensiones cómo va a funcionar un proceso, cómo se va a construir una casa, cómo se va a decorar, cómo podemos entrenar a una persona, etcétera. Y finalmente, el concepto de Big Data, que con toda esta infraestructura estamos generando una gran cantidad de información, una gran cantidad de datos que van a ser transformados utilizando inteligencia artificial y machine learning en una fase más avanzada. Y con ello, el objetivo es mejorar la calidad y la velocidad de las decisiones. Como ven, todo esto se integra en nuestros procesos de productividad. Y bueno, lo que buscamos con todas estas certificaciones es que podamos ser capaces de resolver al menos los White Belts y Yellow Belts una gran cantidad de problemas que tienen cierto nivel de impacto. Eso le llaman la fruta del piso. Herramientas con sentido común para encontrar todo tipo de desperdicios. Después las herramientas y métodos del Yellow Belt y Black Belt, menos problemas, pero con mucho más impacto. Aquí hay muchos ahorros, pero acá hay mucho más, porque ahora los clientes ya no están dispuestos a seguir pagando tantos desperdicios, tantas ineficiencias. Finalmente, mucho menos proyectos, pero con mucho más impacto en lo que se llama la fruta de la jungla. Principalmente estamos hablando de políticas internas de la compañía. Bien, Lean Six Sigma debe aplicarse a todas las funciones de la organización, no solo a la manufactura, como muchas personas creen. El proceso de innovación de productos y servicios, ventas y marketing tiene muchos desperdicios y por lo tanto Lean Sales and Marketing están haciendo procesos más ágiles y mejores para tener ventas y marketing sin desperdicios. La contabilidad se vuelve ágil también, tanto la contabilidad administrativa como la contabilidad de costos y la contabilidad financiera. Lean aplicado al desarrollo humano, a la logística de entrada y a la logística de salida.
al servicio, a la manufactura, al mantenimiento de las organizaciones, a la calidad y también a las tecnologías de información. Todo ello es en un enfoque sistémico. Lean Company básicamente es que todos toquemos el instrumento, pero no solos, sino en una orquesta, y lo hagamos escuchando una música hermosa. Básicamente ese es el principio de las compañías Lean. Ya no gestionamos personas, ya no gestionamos departamentos, lo cual lo hacía muy complicado y generaba mucha política. Ahora gestionamos el ritmo, por eso puse la orquesta ahí, el ritmo. ¿De qué nos serviría ser muy buenos violinistas o muy buenos pianistas si no podemos tocar en equipo, en una orquesta? Y en este caso el ritmo se refiere a la velocidad al cual el cliente está dispuesto a comprar. Eso le llamamos el takt time, tuk, 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 tuk. Son como los latidos del corazón de la demanda. Y a eso nos acoplamos o nos sincronizamos como organización en equipo para satisfacer ese ritmo de la demanda. Bien, ¿por qué es importante considerar a toda la compañía? Porque miren, todas las funciones, desde la dirección, el desarrollo humano, investigación y desarrollo, ventas y mercadotecnia, contabilidad, compras, servicios, etcétera, 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 todos esos procesos requieren el uso de las herramientas estratégicas que se utilizan, definir indicadores y para desarrollar proyectos de manera ágil. Todos los procesos, todas esas funciones también utilizan herramientas básicas para presentar la productividad personal y de productividad como equipos, para comunicarse mejor, para entender todos lo mismo, que ese es uno de los grandes problemas que presentan las organizaciones tradicionales. Y ahora sí, en sus procesos específicos vemos una gran oportunidad. Por ejemplo, fíjense, en contabilidad y finanzas tenemos un proceso que se lleva a cabo cada año en las organizaciones que le llaman el presupuesto, que por cierto hemos encontrado en muchos casos que es la actividad menos lean o menos ágil que tienen las compañías, hacer un presupuesto, el cual se llevan a cabo en 3 meses, se hacen cada año, casi nunca le atinan y a partir del cual están negociando la cantidad de mejoras. Y así como ello puede ser en la gestión de la estrategia, pueden tener un buen plan, pero no gestionar la estrategia para llevarla a buen fin. ¿Cómo desarrollamos productos? ¿Cómo contratamos personas o cómo las desarrollamos? ¿Cómo hacemos nuestra facturación, nuestra nómina? Todos esos procesos que existen en la organización tienen que ser analizados para identificar sus desperdicios y a partir de esos desperdicios entonces hacer algo al respecto. Entonces, como ven, todos están invitados a la fiesta. Anteriormente las personas veían que se aplicaba esto en manufactura y obviamente pues se veía la resistencia al cambio porque nunca habían sido invitados a participar en esta gran transformación de hacer procesos ágiles, de hablar un mismo idioma, etc. Bien, ¿en dónde se aplica? En cualquier industria. Cualquier industria. Estas son algunas de las industrias que nos ha tocado en los 23 años que tenemos trabajando servir en las compañías. Por ejemplo, alimentos y bebidas. En Colombia tenemos algunos clientes interesantes en estas industrias. Electrónica, básicamente el Silicon Valley de México, bueno, el segundo Silicon Valley del mundo que está en Guadalajara, de donde yo soy, pues hemos tenido la oportunidad de servir a IBM, Sanmina, Hewlett Packard, etcétera, compañías de alto impacto, de alto nivel, que se están transformando a través del uso de herramientas ágiles. Temas de metalurgia, servicios, que es donde yo creo que está la mayor oportunidad, automotriz, administración pública, los gobiernos se están transformando. Algunos gobiernos, como el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de México, el gobierno de Colombia, son nuestros clientes. Agricultura, estamos trabajando ahorita mismo para desarrollar los invernaderos del futuro. En Hawái estamos trabajando un proyecto muy interesante de agricultura 4.0. En aeropuertos, por ejemplo, el aeropuerto de Barcelona es cliente de nosotros, en donde entrenamos a su personal para hacer mejores flujos, es decir, velocidad y calidad en el servicio a los pasajeros. Farmacéuticas, bancos y aseguradoras, hoteles y restaurantes, clínicas y hospitales. Lean Six Sigma está salvando vidas. Lean aplicado en la construcción, que es una de las industrias más desperdiciadoras que existen. Cosméticos, plásticos, lubricantes, logística y aduanas. En educación la misma educación se está convirtiendo en un proceso más ágil. El calzado, textil, impresión, fundición, etcétera. Como ven aquí, todos están invitados a la fiesta.
Y además no es un tema de ingenieros. Nosotros hemos visto que tal vez los mejores proyectos los están haciendo en hospitales, las enfermeras son las mejores black belts que conocemos, porque un ingeniero no necesariamente es quien estudió ingeniería, sino alguien que realmente sabe ingeniárselas para resolver problemas. Y recuerden, todos los problemas que existen son las nuevas oportunidades en el futuro. Bien, quiero presentarles un pequeño caso interesante. Nosotros, el 20% de nuestros clientes son las grandes marcas que mencionaron, como IBM, Sanmina, BMW, Fender, guitarras, Kraft, Coca-Cola. Pero el 80% de nuestros clientes es la pequeña y mediana empresa, que es donde nuestras economías están sustentadas y donde tenemos más que hacer y más impacto. Esta es una pequeña empresa aquí en San Diego, que nos ayuda a representar básicamente lo que pasa en una gran cantidad o la mayoría de las pequeñas empresas. Ellos se dedican a hacer estas máquinas que sirven para pintar aviones, barcos, casas, les llaman turbinas. Esta es la situación inicial. Ellos podían hacer solamente entre 20 y 30 turbinas. Sus ventas estaban alrededor de los $2,5 millones. Su utilidad no alcanzaba para pagarle al dueño, de hecho. Y su backlog o pedidos atrasados estaba muy alto, $180,000. Inventarios demasiado altos, estaban trabajando casi para pagar a los bancos que eran los dueños de ese inventario. Una deuda muy alta, por cierto. Y aquí está el principal problema. Muy despacio, trabajaban muy despacio y con muy mala calidad, por cierto. Altos costos por unidad producida y muchas devoluciones y muchos retrabajos. ¿Qué se hizo? Bueno, pues primero que todo un entrenamiento para que todos entendieran lo mismo. Es así que también se hizo un análisis de su modelo de negocio, se hizo un plan estratégico en una sola página y se hizo un cuadro de resultados para medir al negocio, no a las personas, y medir ese ritmo del que les hablé. Se hizo un mapa de valor para entender el flujo de la información y el flujo de los materiales. Y finalmente se hizo esto que ven aquí en la foto, que se llama la oficina de valor, que es en donde trabajan los líderes de la organización. Esta es una pequeña compañía de 22 personas, en donde sus líderes trabajaban cada quien por su lado, por su cuenta, con sus propios indicadores. En un día los pusimos a trabajar juntos en equipo, a comunicarse frente a frente y a tomar decisiones en equipo. Esto que ven aquí es el mapa, es el Hoshin Kanri, es como el plan estratégico en una sola página, y mi objetivo no es que vean el detalle, sino que vean cómo pueden tener un plan estratégico en una sola página en donde vemos nuestras directrices, vemos nuestras estrategias y nuestros proyectos. Sabemos qué va a pasar en lo financiero o qué esperamos que pase en lo financiero, en los procesos y en las personas. Y entonces acoplamos estas estrategias a esos objetivos y también esos proyectos a esas estrategias. Con esto nos deshicimos de una gran cantidad de proyectos. Las empresas tienen, yo creo que 2 enfermedades muy importantes: proyectitis y juntitis. De todo se quieren juntar, de todo quieren hacer proyectos, y cada vez que no pueden resolver algo, quieren comprar software o quieren contratar personas o despedir personas. Entonces, con eso tuvimos más enfoque. El Box Score, que es una herramienta que acompaña al Hoshin Kanri, nos permitió medir procesos, medir el negocio, dejar de medir personas y dejar de medir departamentos. En este Box Score definimos indicadores, primero en el área amarilla de productividad y calidad, en el área verde de velocidad y demanda, y en el área azul de finanzas. Entonces establecimos objetivos y líneas bases, y a partir de ahí empezamos a analizar los datos cada semana y en equipo, y sobre todo que ellos tomaran sus decisiones. Con este cambio tan importante, ellos aumentaron su probabilidad de toma de decisiones correctas, es decir, mejoraron su velocidad y calidad en la toma de decisiones, porque en lugar de analizar y tomar decisiones cada mes, como lo hacen las empresas tradicionales, ahora lo hacen cada semana, aumentando de 12 a 52 las oportunidades de tomar buenas decisiones. Y esto fue lo que cambió significativamente la mentalidad del equipo. El logro, la contribución y el sentido de pertenencia. Obviamente hicimos el mapa de valor, como les dije, para entender el flujo de la información y el flujo de los materiales, y con ello identificar en dónde se encontraba el cuello de botella y diseñar el flujo futuro.
Bien, para esto en una pequeña empresa pues se necesitaba la cooperación de todos, entonces había que levantar el ánimo, la moral, y esto nos sirvió mucho aplicando las herramientas básicas. Nosotros básicamente les enseñamos y ellos lo aplicaron, nosotros simplemente fuimos sus guías, no hicimos necesariamente el trabajo. Entonces primero herramientas básicas y después se hicieron 4 eventos, un evento Kaikaku y 3 eventos Kaizen. Bueno, el primer evento que fue el Kaikaku, se trató de rediseñar la máquina, muy especialmente en este componente electrónico, que tenían un problema importante, y después también sistemas de sujeción de la máquina para hacer el proceso de ensamble más rápido y más eficiente. También se aplicó Lean en lo que es el inventario, era un problema muy grande porque de ahí nacían las compras, y también se aplicaba las 5 S y el concepto de Lean en inventarios para hacer mucho más ágil el conteo. De hecho, ahí sí hicimos conteo cíclico, pero no cada año, sino todos los días se estaba haciendo el conteo cíclico, sobre todo con más intensidad en los racks o en las islas, en donde menos confiabilidad existía. Bien, eso nos permitió reducir significativamente el inventario y sobre todo las compras excesivas. Y este es el corazón de todo el sistema. Antes todo era un sistema push, antes tardaban demasiado tiempo en producir una máquina, hasta 4 semanas, lo cual el cliente no estaba dispuesto a comprar. Nos dimos cuenta que el 95% de sus productos eran productos que tenían una alta probabilidad de ser comprados si los teníamos listos. Lo único que hicimos fue definir la cantidad y ponerlos en un almacén de producto terminado o supermercado para que cuando el cliente los comprara simplemente se retiran, se empacan y se envían al cliente. Básicamente el 95% de sus productos podían ser entrega inmediata. Una vez que el producto se mandaba al cliente, entonces una tarjeta se movía a este tarjetero que ven aquí ustedes, en donde se pone la máquina que se acaba de vender, y este señor que está aquí simplemente hace las prioridades y estas tarjetas se convierten en la orden de producción. Del 95% de los productos, esta tarjeta viaja entonces al proceso. Esta es una célula, a diferencia que antes eran pequeñas áreas, y ahora en una célula es capaz de hacer la máquina más compleja, ensamblarla en 10 minutos, la más sencilla en 6 minutos. Imagínense. Bien, entonces el objetivo se cumplió. En menos de 6 meses la compañía estaba produciendo más del doble. Más del doble en la mitad del espacio. Esto es el arte de hacer el doble o más con la mitad del tiempo. Las ventas se aumentaron casi al doble también, y las utilidades más del triple. El valor de los pedidos atrasados en 0 y los inventarios en menos de la mitad. El tiempo de entrega para productos especiales, que es el 5%, era 2 días máximo, no 4 semanas, y el 95% era entrega inmediata. Se redujo el costo en los primeros 4 meses en un 33%, y la calidad se aumentó un 99%. Como ven, herramientas muy simples para problemas muy complejos. Yo aquí por eso les diría, tengan cuidado de no tratar de meter herramientas tan complejas, y sobre todo no tratar de hacerlo en todos lados al mismo tiempo. Hagan primero un piloto. Esto que están viendo aquí solamente es un piloto. Este es un hospital en donde tenían una capacidad de 10,000 pacientes. Este hospital le da servicio al Texas Children's Hospital, que está en Houston, y que es un hospital que está muy fuerte en todo el tema de Lean Healthcare. Y les pidieron que ellos tenían que aumentar la capacidad porque tenían demasiados pacientes, largos tiempos de espera, clientes insatisfechos, muchos errores y demandas por errores, y sus cuentas por cobrar eran muy altas. Es así que, como parecido al proyecto anterior, empezamos con orden y limpieza, con gestión visual e instrucciones de trabajo para los procesos más críticos. Gestión visual para identificar que las áreas estuvieran disponibles, quirófanos en cambio, quirófanos en uso, consultorios, etc. Y también, aunque los doctores ya tenían un recorrido en las mañanas, no tenían una estructura para sus recorridos como una caminata Gemba, ni tampoco tableros para iniciar su trabajo. Se hicieron las juntas de 5 minutos en los tableros para entender cuáles eran los principales problemas, cuál era el objetivo y el plan del día, y a partir de ahí las expectativas. En el proceso de consulta,
nos dimos cuenta que los pacientes realmente no son tan pacientes. ¿Cómo es posible que un cliente que tiene cita, un paciente que tiene cita, tenga que esperar hasta 2 horas para ser atendido? Entonces, desde la recepción se aplicó la gestión visual para ver quiénes tenían cita. Se hicieron, de hecho, dos ciclos. Antes revolvían a todos los pacientes, uno con pacientes con cita y otro con pacientes sin cita. Eso ayudó muchísimo y sobre todo también a que los familiares supieran en qué etapa estaba su paciente de la consulta. Se hicieron preparaciones rápidas y mantenimiento productivo total en los quirófanos, que este es el cuello de botella principal de los hospitales. Entonces, antes el 51% del tiempo los quirófanos estaban desocupados. ¿Cómo es posible que el 51% de idle time cuando es el cuello de botella? Y el principal problema era las preparaciones de los quirófanos. Además, no es permisible que una máquina falle cuando estás en cirugía. Eso es a lo que más le tenían miedo los cirujanos. Bien, se implementó el flujo continuo desde la recepción del paciente, en donde los charts médicos se pusieran en un Kanban, porque ¿cómo es posible que tengamos que buscar el expediente hasta que llegue el paciente? Si sabemos que va a venir, ¿por qué no lo ponemos disponible para que la enfermera le llame por su nombre cuando llega el paciente? Esta persona hace la toma de signos vitales, la lleva a los estudios si es necesario y la conduce hasta la cita con el doctor y la acompaña a la entrega de sus medicamentos. Con esto, y también mecanismos a prueba de fallos, porque la tercera causa de muerte, al menos en los Estados Unidos, es errores médicos. Entonces se aplicaron aquí mecanismos Poka-Yoke, como esta pulserita, que sirve para identificar al paciente, pero también que todos sus medicamentos y tratamientos coincidan con ese paciente, con la hora que tiene que ser y con la cantidad. Con ello, en menos de 6 meses aumentaron su capacidad a 15,000 pacientes. Largos tiempos de espera, todo el proceso de consulta se redujo a 45 minutos, menos 5. Clientes insatisfechos, el índice de recomendabilidad subió de 46 a 89%. Errores mínimos contra errores frecuentes, 0 demandas en estos 6 meses, porque la gente se hizo más consciente. Y por cierto, los mejores black belts que encontramos aquí fueron las enfermeras, por cierto, importante. Cuentas por cobrar se redujo a un 11%. Una alta motivación, fíjense, este es el índice de recomendabilidad para trabajar al hospital de 26 a 63%, y también se redujo el costo por paciente en un 24%, solo en 6 meses y en un solo piloto. Recuerden, no en todos lados ni al mismo tiempo. Bueno, entonces fíjense lo que vamos a empezar a ver con la parte de la tecnología. Esta es una compañía que se dedicaba a recoger la ropa del hospital, de los gimnasios y de los hoteles, lavarla y plancharla. Y vamos a ver cómo la competencia en industrias definidas como antes era, pues ahora ya son en diversas industrias. Este cliente se dio cuenta que solamente estaba agregando valor en uno de los problemas de sus clientes, que son los hospitales y las clínicas. Ellos lo que hicieron fue aplicar Kanban. Fíjense qué interesante. Aplicaron Kanban, pero no solo eso, lo aplicaron con tecnología. Esto que ven aquí es un supermercado o como un vending machine, donde ustedes cuando compran ahí en el aeropuerto unos audífonos o una Coca-Cola o lo que sea, bueno, es lo mismo, pero aplicado a los insumos médicos. En lugar de que ellos mandaran la ropa a un almacén donde tuviera que ser recibida, contada, entregada y todo eso, ellos empezaron a entregar sus productos en este almacén que ellos mismos pusieron en un hospital piloto para ver cómo podía funcionar. Ellos entregan la ropa directamente a los quirófanos por un transfer que está atrás, y aquí simplemente la enfermera, los cirujanos retiran el material que necesitan, teclean cuál es el número de la cirugía y el paciente, y a partir de ahí se carga. Y también automáticamente le avisa a la compañía que tiene que resurtir los insumos. Lo interesante de este concepto es que no solamente ellos pusieron ahí sus insumos, ahora se convirtieron en un centro de distribución que recibe los medicamentos y los insumos de los hospitales y los entrega aquí, convirtiendo eso en su mejor modelo de negocio, utilizando la tecnología para identificar los pedidos que tienen que reentregar, y hacen 2 entregas al día, y con eso eliminaron todo el proceso de pedir del hospital, de hacer la orden, de mandarla, de ellos recibirla, después de entregar en un almacén, el almacén contarlo, después guardarlo, después recibir la orden del quirófano, entregarlo al quirófano,
y después la cobranza. Resolvieron todos esos problemas y los identificamos a través de un mapa de experiencia del cliente. Y convirtieron este proyecto de Kanban en un mejor negocio que todavía el negocio tradicional. Como ven, diseñaron un modelo de negocio, si quieren ustedes accidentalmente, pero con un gran impacto con el uso de la tecnología. Antes decíamos que los productos tenían características y beneficios únicos. Ahora lo que están haciendo es que las compañías que se están redefiniendo están creando no productos, no servicios, sino plataformas. Fíjense, lo que crearon ellos aquí no fue un producto, fue una plataforma que intercambia valor con todos los centros de salud, los cuales están. Este es un hospital aquí en San Diego, por cierto, en donde el quirófano mismo tiene todos los insumos que se necesitan y todo el tiempo se están actualizando. Antes hablábamos de que algunos pocos competidores dominaban por cada categoría. Ahora no, ahora los ganadores se llevan todo, y por eso es tan importante que no esperemos tanto, sino que definamos un plan de acción y llevemos a cabo continuamente experimentos. Los datos lo cambian todo. Los datos son el petróleo del futuro. Es un gran valor el que va a existir en los datos. Antes decíamos que era caro generar los datos internamente, y ahora con la tecnología y todos los elementos que les mostré de 4.0, pues los datos se generan continuamente y se generan en tiempo real. Antes decíamos que el reto era guardarlos y gestionarlos. Ahora no, el reto es convertirlos en información valiosa, y esa información valiosa en decisiones acertadas. Este es un caso bien interesante. Esta es una chica que trabajó como coach de modas en una tienda que se llama Bloomingdale's. Esta muchacha estudió su maestría en Harvard, y a partir de esa maestría ella definió su modelo de negocios. Más allá de ser una coach de modas, pues ella lo que hizo fue crear un negocio de software. Un negocio de software en donde primero se definió esto para mujeres, en donde dan de alta su nombre, sus gustos, lo que no les gusta, en qué trabajan, en dónde viven, para ver el clima, etcétera. Y entonces ella lo que hace es que manda una cajita, esta cajita que ustedes ven aquí, con 5 prendas. Ella lo manda cada mes, de mes a 3 meses. Y es una sorpresa que ella manda a través del algoritmo que está diseñado. Tiene 100 programadores trabajando en ese algoritmo continuamente. Y entonces la promesa es que con ese algoritmo, que se está nutriendo también con la información que ustedes le dan, la promesa es que al menos se queden con 3 prendas. Si quieren regresar todo, no importa, se lo prueban y lo ponen en esta bolsita y lo regresan, y sin ningún compromiso, no reciben ningún cargo. El negocio se ha hecho tan exitoso que ahora se movió también a caballeros. Yo soy cliente de ellos, de esta chica. Y bueno, yo soy de las personas que no me gusta mucho ir a comprar mi ropa. Preferiría que alguien me la escoja. Y ella me definió a una coach que se llama Michelle, que es una computadora, que está continuamente analizando mis gustos. Bueno, ya con la pandemia la verdad es que ya no necesito tanta ropa. Pero bueno, de todas maneras, el objetivo se cumplió. Buena ropa, además se puede combinar mejor, etcétera. Negocio muy exitoso. Pero fíjense cómo van cambiando los modelos de negocio y cómo son aplicables a cualquier rubro. En tecnología decíamos que los datos son una herramienta para optimizar procesos. Ahora no, ahora los datos son un bien tangible para la creación y entrega continua de valor. Antes decíamos que los datos se gestionaban en silos porque las empresas trabajaban en silos, en departamentos, en funciones separadas. Ahora no, el valor de los datos está en la interconexión a través de los hilos. Compartimos información. Es más, rediseñamos la organización para no trabajar en departamentos, sino en cadenas de valor. Por eso se puede hacer esa compartición de datos. Esta es una compañía que ustedes conocen seguramente. Nosotros, cuando vienen nuestros clientes aquí a San Diego, los llevamos a una visita, porque es muy interesante cómo Amazon ha cambiado su modelo continuamente de negocio. Hasta hace 6 años Amazon estaba perdiendo dinero. Fíjense, antes las decisiones se basaban en la intuición y jerarquía. Eran solamente los directivos los que daban instrucciones. Ahora no. Ahora las decisiones están basadas en pruebas y validación. Pruebas que son propuestas por todas las personas de la organización. Es decir, todo el tiempo se están haciendo experimentos. Y esa es la nueva forma de gestionar las estrategias. No hacer grandes proyectos y demasiado largos.
que si no funcionan, pues se culpan a los directivos de que fueron malas decisiones o malos proyectos. Ahora, en lugar de hablar de proyectos complejos y largos, hablamos de hipótesis y experimentos. Si la hipótesis y el experimento funcionó, qué bueno. Si la hipótesis y el experimento no funcionó, hay aprendizaje. Entonces, miren, por ejemplo, ellos lanzaron un producto que fue Amazon Fresh hace como 4 años, que resultó ser más caro que lo que realmente esperaban, pero sin embargo ellos fueron avanzando, aprendiendo después, porque tenían que mandar estas hieleras para poder conservar los productos frescos. Después le pusieron unas bolsas congeladas y ahora prácticamente lo sacan del refrigerador y lo envían directamente al cliente. Encontraron la forma de hacerlo económicamente. Fíjense, experimentos realizados esporádicamente solo por expertos. Ahora, experimentos que hacen todas las personas continuamente. Antes, probar ideas era caro, lento y difícil. Ahora es barato, rápido y fácil. ¿Se fijan? El sistema está basado en la experimentación. Ellos, por ejemplo, antes tenían ubicaciones específicas, ahora tienen ubicaciones dinámicas. Inclusive el tamaño de sus pasillos fue continuamente rediseñado. La manera en la que estas personas pasan a recoger todos los productos, el sistema cómo está diseñado y programado para que no se encuentren personas en el pasillo. Básicamente esa muchacha lo que está haciendo es lo que ustedes harían cuando van al súper, pero lo está haciendo para muchas personas. Tienen conceptos ellos los entrenamos como Yellow Bells, Green Bells, etc. De hecho, uno de sus centros, de sus plantas que tienen aquí es nuestro centro de entrenamiento también. Bien, entonces, el reto de la innovación antes era encontrar la solución correcta. Ahora no. Ahora el reto de la innovación es resolver el problema correcto. Hay muchísimos problemas que no han sido resueltos y esa es la gran oportunidad del futuro. Antes fallar era evitado a toda costa. Ahora no. Ahora fallar es bueno porque aprendemos rápido y barato. Antes teníamos un enfoque en el producto terminado. Ahora nuestro enfoque es un enfoque en el producto mínimo viable y en todas las interacciones de ese producto que vamos a tener al ser lanzado. Esta es otra innovación de Amazon. Esta es una tienda que se llama Amazon Go, que está ahorita en piloto, que empezó en Seattle. Ahorita están haciendo algunos pilotos en Nueva York y en Miami. Y son proyectos, yo tuve la oportunidad de entrevistar a la directora de marketing y la palabra que usó fue, la tecnología lo cambia todo. Estas tiendas están equipadas con alta tecnología. El objetivo es que ustedes tomen lo que necesitan, lo retiren de los anaqueles y simplemente salgan con ese producto y automáticamente se va a cargar a su cuenta. Pero tienen mucha tecnología, tienen múltiples cámaras en toda la tienda que identifican que ustedes llegaron y además sus acompañantes. Cada espacio en el almacén, en los anaqueles, tiene 2 sensores, uno de proximidad y otro de peso, que identifica si ustedes tomaron el artículo y si lo regresan, entonces lo descarga de su cuenta. Estas tiendas se manejan solamente con 2 a 3 personas y además continuamente están haciendo cambios en el menú para identificar cuáles son los sándwiches que más les gustan a los clientes, los productos lácteos, etc. Bueno, en términos de valor, este es un caso interesante. Esta es una compañía en Liechtenstein, muy cerquita de Suiza. Ellos son clientes de nosotros en Europa. Y ellos, el problema que tenían era una gran competencia con Bosch, Black & Decker, etc. Entonces estaban trabajando en un mercado de alto nivel de competencia, sus líneas de fabricación, etc. Lo que encontramos con ellos fue que su objetivo era que en lugar de enfocarse a los clientes tradicionales, ellos se enfocaron a los constructores. Y con este modelo diferenciado de negocio, pues ellos se encargaron de satisfacer a ese tipo de clientes. En la hospitalidad estamos viendo, por ejemplo, este es un hotel que fabrica sus propias habitaciones y construye sus hoteles en base a la demanda. Son habitaciones totalmente herméticas que tienen solo lo necesario y alto nivel de tecnología. Estas son las habitaciones de 14 metros cuadrados que tienen camas de súper alta comodidad, un menú de alfombra, de almohadas, tienen aquí su ducha, etc. Solo lo necesario. El check-in es totalmente automatizado, como cuando ustedes reciben su pase de abordar. La capacitación se hace utilizando realidad aumentada, por lo tanto la capacitación se hace muy rápido. Y tienen una cocina que entrega 24/7 productos cuando llegue el cliente. Es una barra de todos los productos.
En términos de Lean Construction, fíjense cómo está cambiando la industria de la construcción. Ustedes saben que, por ejemplo, Toyota es una de las compañías de automóviles más importantes del mundo, pero también Toyota Home Building es la constructora más grande e importante de Japón. Ellos construyen con alto nivel de tecnología, construyen con materiales prefabricados y han entregado recientemente un hotel en 6 días en China. Construyeron su primer hotel, porque normalmente ellos fabrican casas, en 3 meses las entregan. Ellos entregaron el primer hotel de 18 pisos en 6 días. Es una proeza, porque normalmente cuando nosotros presentamos ese caso a los hoteleros de Cancún, decían, es que no es posible lo que estoy viendo. Ellos utilizan materiales prefabricados y construcción que resiste temblores de 10 grados Richter, y en 6 días pueden terminar la construcción lista para amueblar. Imagínense, en 6 días, cuando normalmente eso se lleva 24 meses al mínimo. Imagínense el impacto que tiene eso en un hotel. Los hoteleros nos dicen, esa es la diferencia entre ganar y perder. Se utilizan materiales avanzados y impresión en 3D para ciertos temas de la construcción. También se utilizan robots, en este caso los drones, que son parte de los robots, que permiten supervisar la obra y el consumo de los materiales, que si se fijan en la construcción, la actividad dominante son los materiales y la gestión del proyecto. Se utiliza la realidad aumentada y la visualización desde el diseño de la obra y también la supervisión de obra. Y toda la información que se genera se va a grandes bases de datos para análisis predictivos. Se utiliza Internet de las cosas para monitorear una gran cantidad de factores durante la construcción. Se utiliza el tema de cloud computing para compartir información con todos los responsables de la obra en todas sus fases. Y como ven, pues la tecnología está presente en la construcción. En la agricultura se están haciendo cambios importantes. Los robots, otra vez, estamos viendo cómo los drones están cambiando la forma de supervisar, de inclusive fertilizar. Ellos mapean la humedad, la temperatura, miden variaciones en color, detectando zonas afectadas que inclusive ellos mismos van y reparan. Tienen robots que muestrean, fertilizan y en algunos casos también cosechan. Ahorita mismo estamos trabajando con el fundador de Oracle. Él compró una isla en Hawái y él está buscando hacer el Tesla, pero de la agricultura. High-tech. Entonces, también los tractores inteligentes que utilizan sistemas GPS para diseñar sus rutas, que han demostrado al menos una reducción del 10% en el combustible. También los mecanismos de Internet de las cosas ubicados dentro de las vacas, que le llaman las texting cows, sensores que monitorean la salud, el bienestar y que envían información constantemente para alertar si hay alguna infección, para saber si alguna vaca se perdió, etcétera. Estamos trabajando con una universidad en Suiza precisamente para todo lo que va a ser la granja del futuro 4.0 y sobre todo para que eso se lo enseñen a sus alumnos precisamente, que tienen principalmente granjas en donde producen sus propios alimentos para sus animales, pero también pues los productos lácteos que ahí se generan. Entonces el futuro va a ser que los granjeros van a tener grandes datos, sobre todo para hacer predicciones, para tomar decisiones, y algunas de esas decisiones en tiempos y costos las van a tomar las mismas máquinas. Bien, como conclusión, estamos pasando una siguiente etapa en la pandemia. En toda esta etapa, pues yo les preguntaría, ¿qué hemos hecho? ¿Cómo nos hemos preparado? ¿Cómo hemos aprovechado este tiempo? Porque definitivamente habrá los grandes perdedores, empresas de turismo, de aviación, automotriz, construcción, manufactura. Habrá unos menos afectados, como servicios financieros, educación, pero también han sido afectados, petróleo, agricultura. Y también, obviamente, como en todos los problemas y situaciones, pues están los ganadores, porque se han presentado también muchas oportunidades. La pregunta es, ¿cómo nos hemos preparado? Tomen en cuenta que esta crisis, a diferencia de muchas otras crisis, pues realmente es como si a la economía la hubieran puesto en estado de coma y están por despertarla. Y bueno, obviamente también esto implica que
que vamos en algún momento a despertar. Bien. Solo quiero saber si me siguen escuchando. Sí me siguen escuchando, ¿verdad? Sí, lo escuchamos. Perfecto. No sé por qué de repente creí que estaba solo. Bueno, con esto termino. Miren, ante los cambios y las dificultades, pues obviamente mis preguntas para ustedes son: ¿qué posturas vamos a adoptar? ¿Vamos a preocuparnos? ¿Vamos a quejarnos? ¿O vamos a hacer algo al respecto? ¿Vamos a ocuparnos? ¿Vamos a esperar o vamos a hacer algo al respecto, preparándonos, haciendo experimentos, por qué no, presentando ideas? Atrévanse a soñar, atrévanse a diseñar el futuro de su organización, no importa qué se dediquen, no importa si no son ingenieros, porque realmente ingeniero, como les digo, es aquel que ingenia la mejor forma de hacer las cosas. ¿Vamos a lamentarnos o vamos a prevenir y hacer algo al respecto? ¿Vamos a hablar o vamos a actuar? Aquí se ve mucho el síndrome del espectador, que significa que es como cuando alguien pasa y ve un accidente y piensa que porque pasaste alguien más va a hacer algo por esas personas que están heridas. No, la pregunta es cómo vamos a trabajar nosotros. La otra es dejarlo al tiempo y la otra es aprovechar el tiempo. Entonces, mi pregunta para ustedes, o esas son mis preguntas para ustedes, y cómo lo vamos a aprovechar. Como ven, la oportunidad está en todas las áreas. Nosotros más que nunca estamos viendo una gran cantidad de oportunidades. Estamos viendo también que nuestros egresados de Black Belts y Master Black Belts están ahorita mismo obteniendo las mejores oportunidades de trabajo con los mejores sueldos, y yo los invito pues también a que se preparen, independientemente al campo al que ustedes se dediquen, independientemente a la industria a la que se dediquen, y hagan algo por su país, hagan algo por su comunidad. Nosotros, por ejemplo, aquí en Estados Unidos tuvimos la gran oportunidad de trabajar en el diseño de los centros de vacunación para aumentar la capacidad, y solamente con herramientas simples, súper simples, como gestión visual, flujo continuo, mantenimiento autónomo, etcétera, en donde nosotros tenemos tripulaciones de voluntarios todos los días diferentes, en donde un reto importante pues era que pudiéramos transmitir el conocimiento rápido y además que el proceso siempre se mantuviera consistente. Empezamos con una capacidad de 1,000 pacientes por día. Ahorita se están vacunando 6,000 a 7,000 por día en el mismo lugar con la misma gente, y la gente que nos visita ahí dice: oye, esto está súper organizado. Lo que ellos no saben es que todas las personas que los atienden llegaron ese día llegaron. No son personas que tienen 5 años trabajando ahí, todos son voluntarios, pero tienen un sistema bien definido que pueden absorber en menos de 10 minutos, saben ellos cómo hacer el trabajo, y obviamente adicional a eso, pues hay líderes que tienen más conocimiento y experiencia que los pueden asistir en cualquier momento. Entonces, pues esa es mi petición para ustedes. Si ahora tienen el conocimiento, o al menos identifican la oportunidad, pues también tienen una gran oportunidad, pero también tienen una gran responsabilidad. Hacer algo por nuestras comunidades, por nuestros países, y hacerlo con mucho gusto, y además tomen en cuenta que ustedes están escribiendo el futuro de nuestras naciones. Pues yo con esto los dejo y les agradezco muchísimo a los funcionarios del centro universitario la invitación. Voy a leer sus preguntas en dado caso que las tengan, y pues muy agradecido por la invitación también. Sí, señor Socconini, en este momento tenemos una pregunta, pero antes sí me gustaría realizarle nuevamente la invitación a todos los asistentes al chat para que realicen y diligencien la encuesta de asistencia que van a encontrar en el chat en este momento. Tenemos entonces una pregunta, señor Socconini, como le estaba contando hace un momento. La pregunta la realiza el señor Carlos Mario Vélez. Él pregunta: hola Luis, ¿me podrías dar la relación de procesos estandarizados versus la herramienta Kanban? Bueno, de hecho, fíjate, es una buena pregunta. Es muy difícil poder implementar Kanban, que en realidad es una herramienta muy simple, si no tenemos los procesos estandarizados. Entonces, la relación es que tenemos que tener procesos estandarizados para poder hacer cualquier otra cosa. Realmente a veces empezamos a hacer mejoras, ciclos de mejora, inclusive eventos Kaizen, cuando ni siquiera hemos estandarizado. Y además ese proceso de estandarización nos ayuda a entender mejor cómo se lleva a cabo el trabajo, entender mejor a las personas,
inclusive en algunos casos aprender a hacer el trabajo que ellos hacen para entender realmente pues todo ese esfuerzo que llevan a cabo, entender que también están entrenados, etcétera. Y una vez que está estandarizado el proceso, Kanban puede funcionar. Si no es así, esa es la razón por la que muchos proyectos de Kanban han fallado, han fracasado, inclusive han pensado que Kanban no aplica para ellos. Ahorita mismo estamos viendo Kanban aplicado a gestión de proyectos, como vimos ahí, a medicinas, estamos aplicando Kanban en restaurantes, etcétera. Pero si no hay estandarización, realmente eso se convierte en la cosa más espantosa que se puedan imaginar. Entonces, muchas gracias, Carlos, por la pregunta, porque realmente la relación es importante. Si no hay estandarización, difícilmente podemos hacer cualquier cambio, porque para empezar no lo entendemos bien. Gracias. Luis, muchas gracias. También Luis Pérez me dice, la presentación con mucho gusto la puedo compartir. Yo la voy a hacer llegar a Carlos Mario Vélez para que la comparta con ustedes, con mucho gusto. Y pues lo único que les pido es que lo usen. Si no la usan, me la regresan. Señor Luis, tenemos también en este momento otra pregunta. La realiza uno de los asistentes a la conferencia. ¿Cómo se diseñarían las empresas en el futuro a modo de conclusión? Bueno, en el futuro yo creo que se tienen que primero trabajar en equipos coordinados, en equipos con un modelo de sistema. Primero que todo, entendiendo bien cuál es la visión de la compañía, compartida a todo el equipo, diseñando la estructura organizacional a un estilo más sencillo, como cuando inició la organización. Hace rato tú mencionaste que trabajamos con Bimbo, por ejemplo, y las empresas como Bimbo que crecen demasiado, pues empiezan a romper en pedacitos, le llaman divisiones. La división ya cuando empezamos a hablar de palabras como división, departamento, etcétera, ya todo se empieza a partir en pedacitos. Y en una de las plantas, por ejemplo, en Guadalajara de Bimbo, utilizamos el concepto de cadenas de valor. ¿Cómo se van a organizar? Bueno, pues se van a organizar teniendo a las personas que dirigen esa unidad de negocio trabajando en equipo. Ese es, yo digo, el corazón de cómo se van a diseñar las empresas en el futuro, porque los líderes de las funciones trabajan juntos, comparten información, analizan los datos y toman decisiones, y además se integran mejor, tienen mejor sentido de pertenencia, tienen también mejor sentido de aportación y sobre todo de logro, sensación de logro. Las organizaciones del futuro ya no miden personas, ya no miden procesos, miden el negocio. Es decir, dejan de tomar decisiones separadas. Las empresas del futuro se diseñan analizando los flujos de información y los flujos de materiales. No importa a qué se dediquen, no se diseñan con las ideas separadas por cada quien y todas las ideas aplicadas al mismo tiempo. Tenemos que hacer los mapas de valor para identificar las restricciones y con eso tener un enfoque. Y también tenemos que tener sus mapas de valor futuro, que son el diseño. Ese es como el plano a seguir cuando vamos a rediseñar una organización. Imagínense que van a construir una casa y no tienen un plano. Entonces, una organización del futuro se diseña a través de un plano, que se llama el mapa de valor futuro. Y a partir de ese mapa de valor futuro, sabemos qué eventos vamos a desarrollar, si son eventos Kaizen o Kaikeku, es decir, de mejora o innovación, y a partir de ahí escogemos las herramientas que vamos a utilizar. En este rediseño de las organizaciones tenemos que trabajar con un sistema de gestión de cambio, porque lo más fuerte a lo que nos vamos a enfrentar es a la resistencia al cambio, que no es otra cosa que el miedo a lo desconocido. Por eso, muy importante que ustedes como líderes de sus organizaciones conozcan muy bien al menos un modelo de gestión de cambio y lo apliquen correctamente en todo lo que va a hacer para trabajar ahí. En esas empresas del futuro tenemos que identificar cuáles son los factores y niveles que requiere su proceso para mantenerse estable, y en esos factores y niveles vamos a poder escoger la tecnología que nos permite medir esos factores y niveles para a partir de ahí desarrollar algoritmos de inteligencia artificial. Eso es lo que estamos haciendo ahorita con los invernaderos, identificar cuáles son factores y niveles que nos permiten un mejor crecimiento de las plantas, y entonces estamos encontrando cuáles son los sensores que necesitamos para obtener datos. Después estamos diseñando un algoritmo de inteligencia artificial que nos permita, por ejemplo, los Kanban. El primer algoritmo nos va a permitir rediseñar un Kanban, es más, un poco más allá del Kanban, es un Heijunka electrónico.
Además, nos va a permitir identificar variables críticas de las plantas y del proceso. Y sobre todo, cuando piensen en esto, es llevarlo end-to-end. No piensen solamente en la fábrica o en la línea de producción, piensen end-to-end, desde la mente del cliente hasta el momento en que cobraron esa factura. Entonces, esas compañías se diseñan en todo el flujo de la experiencia del cliente. Y en estas empresas del futuro, algo muy importante es que todos tengamos la mentalidad del vendedor. Recuerden, un producto o servicio no se ha vendido hasta que el cliente no ha pagado. Entonces, con eso evitamos la mentalidad específica. Si yo solamente me dedico a hacer órdenes de compra, ese es mi trabajo, ¿no? Ahora, yo hago órdenes de compra porque estoy seguro que con esto nuestro cliente va a tener su material y el material va a servir para dar un producto o un servicio de alto valor y con ello nuestro negocio funciona. Entendemos qué parte de todo el flujo de valor somos importantes. Entonces, las nuevas organizaciones piensan en un enfoque sistémico, en un enfoque en donde todos somos importantes y en donde todos aprendemos de todos los procesos. En una empresa del futuro ya no tiene jefes, tiene maestros. Es muy diferente al jefe al maestro. En una empresa del futuro las decisiones se toman en todos los niveles. Permitimos que el equipo que genera el valor, quien está haciendo el trabajo, el proceso, el producto, ese equipo tenga información y tome decisiones. El equipo de valor tenga información y tome decisiones y los equipos directivos, gerenciales y dueños tengan información y tomen decisiones. Las decisiones se toman en todos los niveles. En general, eso es un futuro. Las herramientas obviamente son muy valiosas y la tecnología lo cambia todo. Señor Luis, muchas gracias por su intervención en el día de hoy. De verdad que le estamos muy agradecidos. Usted entonces el Master Black Belt y CEO del Lean Six Sigma Institute de México y acabó de presentar la conferencia Lean Company 4.0, cómo se diseñarán las empresas en el futuro. Muchas gracias por su intervención y su compañía. Muchas gracias a todos, un abrazo. Gracias, Luis.